profesor Ramón Ortega explicase cómo llegó la medicina griega a Occidente, en concreto a Europa. También me gustaría que hablase sobre cómo era la ética médica en la Edad Media. Vamos a entrevistar al profesor Ortega, que es profesor de Antropología Médica y también de Humanidades en la Universidad de Nebrija, para profundizar algo en la medicina medieval. Profesor Ortega, ¿qué es lo que caracteriza a la medicina medieval, en concreto a la medicina árabe, en relación con la medicina de la antigüedad? Muy buenas tardes, doctor Herreros. Yo podría situar las dos aportaciones principales de la medicina árabe al mundo medieval con la cuna en la ciudad de Gundashapur. Gundashapur es una ciudad creada por el rey Shapur I, un rey persa en lo que es el actual país de Irán. En este país, en esta ciudad, se crea una escuela de medicina, la escuela de Gundashapur. No solamente se enseña medicina, se enseñan otras artes como puede ser la filosofía, la astronomía. Una de las principales aportaciones de esta escuela va ligada a lo que es el Viranestán. El Viranestán es el hospital. Ellos son los primeros que crean los hospitales y por eso se hace esto un sitio de aprendizaje muy práctico, aunque también con mucho poder teórico porque está asociado a una librería y a un centro de educación superior, ¿no? Por eso también Gundashapur y más tarde Bagdad son sitios que se les conoce como el origen de los actuales hospitales, ¿no? Tanto Gundashapur como Bagdad son reconocidos por estos beneficios y contribuciones en lo que es la innovación y la práctica clínica. El impacto hospitalario, la organización clínica, la atención a los pacientes y sobre todo esa educación práctica ligada a ese centro hospitalario. Sin embargo, probablemente el legado más importante que surge en esta ciudad de Gundashapur tiene que ver con la traducción de los textos clásicos, textos principalmente de Galeno, pero también de otros autores como son el Corpus Hipocrático. En este momento se traducen al persa y después se llevan más adelante, cuando esta ciudad es conquistada por los árabes, por el mundo musulmán, pues se traducirán al árabe. De hecho, se toma como punto de referencia Gundashapur para fundar ya en el Imperio Árabe una ciudad, una escuela de medicina en Bagdad llamada la Casa de la Sabiduría, que es mandada a construir por Al-Mansur, el califa abasí, y esto cuando empieza la conquista en el año 638 de nuestra era. En esta Casa de la Sabiduría, grandes médicos hacen estas traducciones que ya se habían empezado a hacer en persa al mundo árabe y posteriormente, ya entrada la Edad Media, se traducirán a latín. Y, profesor Ortega, ¿cuál piensa que son los principales autores árabes, en concreto, pues algunos de ellos en relación con Europa y la península ibérica, en el campo de la medicina? Bueno, pues justamente en esta Casa de la Sabiduría, que es donde se empiezan a traducir esos textos que provenían del antiguo persa a lo que es el árabe, pues tenemos contribuciones principalmente del gran médico Razi, que pues probablemente es uno de los clínicos más importantes del mundo árabe, ¿no? Él escribe una gran enciclopedia donde aglutina textos de Galeno, de Hipócrates, también textos provenientes de la India y bueno, pues hace esta enciclopedia conocida como el libro completo, ¿no? Donde se recoge todo lo que se sabía de la medicina hasta ese entonces. Bueno, es en este contexto donde ve la luz uno de los textos más importantes de la ética médica en el mundo árabe, ¿no? La práctica ética del médico, escrita por el famoso médico Al-Ruhawi.
Al-Ruhawi es importante en este contexto porque crea una ética enfocada a los practicantes de medicina, quienes veían que se estaban desviando del verdadero camino de esta profesión. Él pensaba que era importante mostrar esta práctica médica, pero con la misión de atender al enfermo, siempre con la ayuda y la guía de Dios, en este caso Alá. Otra cosa que es interesante es que Al-Ruhawi propone que a los médicos se les examine. Hay que intentar ver qué tal están haciendo su práctica médica. Por eso incluso sugiere que se vaya registrando todo lo que el médico vaya haciendo durante su práctica clínica, para que después alguien más pueda revisar en el caso de que se haya encontrado algún error y ver si ese error era motivado por un fallo del médico. En el caso de que hubiera sido algo grave, algo realmente serio, incluso él proponía la pena de muerte. ¿Los textos de Galeno y de Hipócrates cómo llegan a Europa? Los textos de Hipócrates y Galeno han tenido un largo recorrido hasta volver al occidente, ¿no? Primero pasan por el Imperio Bizantino, después se van a Gundashapur, donde se traducen al persa sasánida, que se conoce como Paljavi, esa es la lengua persa. Y de ahí, en el año 638, cuando los musulmanes conquistan ese imperio persa, se imitará lo que se hizo en esa escuela de medicina de Gundashapur, lo que se va a la escuela de Bagdad, y en la escuela de Bagdad, que se conoce como la escuela de medicina, que es la casa de la sabiduría, ahí se traducen esos textos al árabe que más adelante se traducirán al latín. Es un largo recorrido.